Fear is a tool. La sensación que está causando el último tráiler de The Batman es arrolladora, y no es para menos. Es un tráiler emocionante, narrativamente completo y muy efectista, y además tiene detalles visuales absolutamente demenciales y una visión del hombre murciélago que, a pesar de las muchísimas alusiones y pistas que hay, aún nadie ha querido o sabido ver. No quiero andarme con rodeos, así que vamos al turrón. Bienvenidos al análisis de una pieza que promete una obra cinematográfica. No sabemos aún si excelente, pero por lo menos interesante. The Batman. Para empezar, sabemos que este Batman será uno muy diferente. No quiero ni guiarme por cómics o adaptaciones, simplemente ceñirme a lo que se muestra en el tráiler. En el primer avance que se nos enseñó, se nos dejaba caer que era un miembro más de la policía, pero ligeramente separado, casi como un friki, un marginado que está ahí ayudando, pero que no es tampoco bienvenido. Esta es la primera clave de este Batman. Y es que no parece un héroe que inspire solidaridad o buen rollo, más bien tiene un toque oscuro y siniestro. Puede ser de ayuda porque cuenta con recursos que la policía no, pero eso no lo hace un aliado bienvenido o respetado, sino que es casi un mal necesario. Y esto también choca con la personalidad de Bruce Wayne, y sobre todas las cosas de este Batman. Tenemos prácticamente a un nihilista en una búsqueda destructiva, una identidad en construcción, y estos elementos los vemos representados en varios segmentos del tráiler, principalmente en el foco. Para empezar, el foco de Batman parece algo improvisado y destartalado, la figura del murciélago cuasi destruida y descompensada. La luz no emite el símbolo, sino que choca de forma visible, como cuando entra por la ventana de una habitación y expone las motas de polvo. La lluvia también acrecenta esta sensación, y los planos siguientes lo dejan aún más claro. Este foco, al contrario de películas anteriores acerca de Batman, no se encuentra en lo alto de la comisaría de Gotham, sino que se halla en una sección que está en construcción, oculta de los ojos curiosos, en un lugar vacío y en obras. La luz apenas se yergue entre los edificios. No tenemos una toma limpia de luz, sino que surge de entre las obras y del edificio que ocupa gran parte del plano. No es un símbolo de Batman poderoso o claro en el cielo, parece más un elemento añadido de la ciudad al que le cuesta destacar. Es tímido, incluso la luz no es intensa y es algo que se repite en este tráiler una vez más. Ese dorado casi anaranjado que se asocia a Batman es un naranja apagado, no es enérgico, es casi marrón. Toda esta información se nos da con apenas 4 planos y hablan extensamente de lo diferente que es este Batman. Nos encontramos ante un vigilante introvertido, violento y siniestro. Eso añadiendo esa combinación de colores que nos transporta a una etapa más vintage y clásica, que es algo también que quiere transmitir esta película, una revisión clásica del murciélago, alejada del aspecto moderno de blockbuster. Pero el tráiler continúa con más claves visuales. Tenemos varios planos cenitales, extremos picados, en los que vemos pequeños paralelismos. El primero nos muestra una explosión. No hay grandes detalles de composición, simplemente vemos que el peso visual del plano está hacia la derecha, porque es donde se encuentra el eje de la acción y de la intensidad. Luego, otro plano cenital, esta vez de Bruce examinando pistas y preguntas. En este plano tenemos la iluminación por contraste y el peso visual casi centrado y ligeramente a la derecha, de nuevo. El último cenital es uno en el que Batman enciende una bengala y con la que guía a una multitud, desplazándose activamente hacia el cuadrante izquierdo del plano. De nuevo tenemos intensidad lumínica, pero esta vez movimiento. Hemos visto como desde el primer cenital hasta el último, la acción ha ido desplazándose del cuadrante derecho hacia el izquierdo, quizás simbolizando un movimiento, una evolución entre estos 3 planos que sufrirá el personaje a lo largo de la película, un movimiento antinatural, ya que en Occidente leemos y escribimos de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. En cine funciona de la misma forma, lo natural es desplazarse de izquierda a derecha, lo contrario es antinatural, representa una involución o una corrupción. Quizás sean 3 momentos clave del guión, 3 momentos que simbolicen los 3 actos de la película, y aquí es donde empiezan las lecturas bíblicas del tráiler, sobre todo en estos planos cenitales. Los 3 se dan desde una perspectiva picada, como si estuviéramos observando las profundidades desde las alturas, como si nos asomásemos al abismo. La iluminación es muy importante, sobre todo en el último. Vemos una luz roja oscura, levantada por Batman, y a una multitud siguiéndole, como si fuera una llamada a algo. Todas estas imágenes no paran de recordarme a una visión del infierno, como si las calles de Gotham fueran una especie de Hades, sucio, oscuro
y en llamas. Sin alejarnos del aspecto visual y centrándonos más en fotografía, no me sorprende que el director de Cloverfield nos quiera sumergir en una atmósfera sórdida, lóbrega y urbana. Siempre ha tenido influencias de Fincher en su filmografía, y precisamente esta película con ese aspecto tan noir la podría haber firmado David Fincher y nos la habríamos comido. El aspecto fotográfico es saturado, pero poco contrastado, es sombrío y gris, pero sin perder el grado de color matizado, que provoca que los planos se vean intensos y aparentemente granulados, desaseados. Esto también es una clave porque indirectamente nos habla de este Batman, de cómo será desarrollada su personalidad, de cómo no será un héroe, sino que se encontrará entre el bien y el mal. Y lo que más me fascina es la visión romanticista, artísticamente hablando, en el apartado lumínico. Todas las tomas de la ciudad, tanto de día como de noche, con esos tonos naranjas y rojizos, me recuerdan a cuadros de mi pintor favorito, Caspar Friedrich, llenos de melancolía, pérdida e inmensidad. Pero hay algo aún más impactante, un elemento en el tráiler que parece ha pasado inexplicablemente desapercibido, y es el siguiente. El compositor, Michael Giacchino, ha insistido en estas 4 notas para el tema de Batman, tanto en el primer tráiler como en este. Y no se desprende de las mismas en todo el metraje. Simplemente las acompaña con una armonía diferente dependiendo de la intensidad de los planos. Ahora, ¿no resulta esta canción muy familiar? ¿Queréis que os revele por qué? Escuchad con mucha atención, porque esta sucesión de notas es el comienzo de otro tema. En efecto, este tema nos suena tanto porque son las primeras 4 notas de la Marcha Imperial, tema musical de uno de los villanos, por no decir el villano más célebre de la historia del cine. El tema de Batman simplemente se basa en ralentizar este tema y darle una armonía distinta, aunque en algunos segmentos del tráiler la armonía es la misma que la del tema del Caballero Sith. ¿Por qué habría hecho esto Michael Giacchino, que por cierto fue compositor de la película Rogue One, con lo cual ha de tener un vasto conocimiento de los temas de Star Wars? De hecho, recuperó el tema del Imperio para Rogue One, un tema que escuchábamos tímidamente en la primera película de la saga. La respuesta a esta pregunta es simple. El tema de Darth Vader es una corrupción de un acorde mayor, en esencia, un tema que se va hacia el mal. Pero si nos quedamos con las primeras 4 notas del tema de Darth Vader, resulta que el tema sigue sonando ominoso, pero no llega a sublimarse. Es precisamente lo que le ocurre al tema de The Batman. Es ominoso, pero no llega a un clímax, no llega a una resolución. Y la pregunta es... ¿por qué? Por la misma razón que el Caballero Oscuro con Hans Zimmer. En la trilogía de Nolan, Zimmer explica que el tema del Caballero Oscuro se ancla en 2 notas escalando, y no hay resolución porque no es el héroe que le gustaría ser, porque hay algo que le ata a un miedo y a un pasado trágico, y es la muerte de sus padres. I ended up with just 2 notes. He can never become that heroic. He's stuck in that one moment in his childhood. En el Batman de Nolan, la palabra clave es miedo. En cambio, en el de Reeves es venganza. Este Batman no se halla en un arco de redención, ni en uno de superación, sino que se encuentra en un arco de villanía, uno de corrupción, y la música lo deja claro, está cayendo en el mal. Aún no ha caído del todo, pero está corrompiéndose. A lo largo del tráiler nos fijamos en esos detalles que dejaban caer que este Batman estaba en construcción. El foco, su relación con la policía, su juventud, incluso su traje. Y a pesar de que pueda ser una historia de la forja de un héroe, puede ser su caída hacia la oscuridad. En varios momentos del avance vemos como la violencia de Batman es excesiva, casi siempre innecesaria. Recordemos cómo finalizaba el primer tráiler. Hay un plano, de hecho, en el que Catwoman expresa su desaprobación cuando le da una paliza a un tipo, además del plano siguiente, en el que vemos a Gordon apartarse con miedo y rechazo. Es un Batman rabioso, espoleado por la furia, por la sed de venganza. Y eso, precisamente, le puede llevar a caer en el mal, en el crimen y, en definitiva, la villanía. El primer tráiler está musicalizado con Something in the Way,
de Nirvana, una canción cuyo estribillo dice algo en el camino o algo en camino. ¿Qué está en camino? ¿Qué es eso que está en construcción? ¿Recordáis los 3 planos cenitales? ¿Cómo los 3 simbolizaban esa visión infernal? ¿Recordáis qué mostraba el primero? Una ciudad en llamas. ¿Qué significa todo esto? Esa respuesta la da el final del tráiler, en el que, con este tema de mal ascendiendo en su clímax, vemos la imagen de Batman surgiendo de las llamas hacia el pingüino, del revés, mostrándonos el obvio símbolo de murciélago colgado del techo, pero también dando la vuelta a la tortilla, dando una vuelta de tuerca, invirtiendo lo conocido y convirtiéndolo en siniestro. Y no hace falta que explique a qué se ha asociado la inversión del orden natural a lo largo de la historia. Matt Reeves, con esto, nos está diciendo que nos preparemos, porque este no es un Batman al uso, es un Batman subversivo. Es quizá la insistencia en el color anaranjado, rojizo en la ciudad, una forma de dibujar a Gotham como el infierno. ¿Es quizá el segundo plano cenital una forma de explicarnos que este Batman está sumiéndose en la oscuridad, siendo el eje de sus dibujos un descompensado centro de 5 puntas, como lo es el pentagrama invertido? Sumado a los pecados de su padre, insistiendo en que es hijo del pecado. ¿Por qué esta insistencia en elementos satánicos? ¿Es este Batman de letras rojas un ángel caído en los infiernos que se alza de entre las llamas para castigar a los pecadores? ¿Es acaso una revisión moderna de Lucifer? No lo dudo, porque no es Batman, ya que al igual que Lucifer, el ángel caído, lo que busca es venganza. I'm vengeance. Hasta aquí el análisis del tráiler de The Batman, el ángel caído. El tráiler me ha flipado, creo que tiene claros símbolos relacionados con Lucifer y en específico con la maldad y el infierno según el cristianismo, y creo precisamente que la saga puede tornar en un Batman corrupto y absolutamente desatado y llevar a convertirlo en un villano en un punto concreto, convirtiendo a Catwoman en la protagonista. Si eso ocurriese me encantaría, porque estaríamos viendo una versión de Batman que jamás habríamos imaginado. Y si no es así, me apunto mi visión de este Batman para, bueno, vendérsela a Warner en un futuro. Os dejo ahí la reflexión y nos vemos dentro de muy poco con una escena legendaria de Blade Runner. Sin mucho más, me despido. Un saludo e idem.